El secreto del propietario fue descubierto por el conserje que expuso al CEO al ridículo. Y antes de empezar, comenta en qué ciudad te encuentras y la próxima historia se desarrollará allí. Suscríbete al canal, comparte el video, dale like al video, esto ayuda a que el canal crezca. Míralo hasta el final porque hoy os voy a contar una historia sorprendente. La ciudad amanecía cubierta de un cielo gris, como si presintiera que algo estaba a punto de desmoronarse en las altas torres de cristal que dominaban el centro. Dentro de una de esas torres, el edificio de la empresa Montenegro Corporativo, todo era lujo, mármol y espejos. Pero detrás de cada brillo, siempre hay alguien invisible que lo mantiene limpio. Esa era Clara Méndez, la limpiadora. Clara llegaba cada mañana antes de que el sol terminara de salir. Con su uniforme gastado, una cubeta y un silencio cargado de pensamientos, conocía cada rincón de aquel edificio mejor que nadie. Nadie la miraba. Nadie le preguntaba cómo estaba. Para los ejecutivos, ella era parte del mobiliario, una sombra que fregaba los pisos mientras ellos hablaban de millones. El dueño, don Ernesto Montenegro, era un hombre de unos 60 años, con trajes impecables y una arrogancia que se respiraba en cada gesto. Los empleados le temían más de lo que lo respetaban. Tenía fama de ser despiadado en los negocios y cruel en lo personal. Para él, la gente era desechable, y Clara lo sabía bien. Más de una vez lo había escuchado despedir a secretarias con un chasquido de dedos, como si fueran basura. Lo que Ernesto no sabía era que Clara, en su aparente silencio, había visto demasiado. Había escuchado conversaciones entreabiertas detrás de puertas mal cerradas, había encontrado papeles olvidados en oficinas vacías y había memorizado rostros que entraban y salían en horarios sospechosos. Clara no lo buscaba, pero el edificio hablaba, y ella aprendió a escuchar. Aquel martes parecía un día cualquiera. Clara limpiaba el despacho principal, aprovechando que Ernesto aún no había llegado. Sobre el escritorio, un sobre sobresalía entre los papeles. El sello estaba abierto. Ella no solía tocar nada, pero algo en esa hoja la llamó, un logotipo extranjero y números que hablaban de cuentas en paraísos fiscales. Sus manos temblaron. ¿Era eso lo que ella creía? De repente, la puerta se abrió y entró Ernesto con paso firme. Clara apenas tuvo tiempo de apartarse, pero notó cómo los ojos del empresario se clavaban en ella con desconfianza. ¿Qué haces aquí tan temprano en mi oficina?, preguntó con tono cortante. Solo limpiaba, señor, como siempre, respondió ella bajando la mirada, aunque su corazón latía con fuerza. Ernesto frunció el ceño, pero no dijo más. Sin embargo, esa mañana Clara entendió algo, lo que había visto podía destruirlo. Y a partir de ese instante, su vida, hasta entonces invisible, estaba a punto de entrelazarse con el secreto más oscuro del hombre más poderoso de la ciudad. Clara no podía dejar de pensar en aquel sobre. Mientras fregaba los pasillos, las cifras bailaban en su mente. Millones, empresas fantasma, cuentas con nombres imposibles en islas lejanas. Lo había visto en documentales, la clase de secretos que derrumbaban imperios cuando salían a la luz. Esa misma tarde, mientras Ernesto daba una conferencia con periodistas, Clara regresó a la oficina para terminar la limpieza. Al mover una carpeta caída, encontró un pequeño dispositivo USB escondido entre papeles. No lo pensó dos veces, lo guardó en el bolsillo de su bata. No sabía cómo, pero presentía que ahí había respuestas. Los días siguientes, Clara siguió con su rutina como si nada. Sonreía tímidamente a los empleados que apenas la saludaban, soportaba las órdenes bruscas de las secretarias y fingía indiferencia cuando Ernesto cruzaba el hall con su séquito. Pero en las noches, en la soledad de su pequeño cuarto alquilado, encendía la vieja computadora de su hijo y exploraba el contenido del USB. Lo que encontró la dejó sin aliento: contratos firmados con nombres falsos, transferencias a cuentas en Suiza, correos donde Ernesto ordenaba manipular cifras para engañar a inversionistas. El gran empresario, que aparecía en las revistas como modelo de éxito, era, en realidad, un ladrón elegante vestido de Armani. Cada documento era una bomba de tiempo. Clara sentía miedo, sí, pero también algo nuevo: poder. Ella, la mujer invisible que limpiaba baños, tenía en sus manos el arma que podía derribar al hombre más intocable de la ciudad. Sin embargo, Ernesto empezó a sospechar. Notaba algo extraño en la manera en que Clara lo miraba ahora. Una mañana, al pasar junto a ella, se inclinó y susurró: recuerda bien tu lugar, porque hay gente que desaparece por mucho menos. Clara tragó saliva, pero no desvió la mirada. Por primera vez, el poderoso Montenegro sintió un destello de desafío en los ojos de alguien que él creía insignificante. Y eso lo inquietó más que cualquier auditoría. Lo que él ignoraba era que Clara ya no estaba sola. Una sombra de justicia comenzaba a despertarse detrás de cada paso que ella daba. Y el secreto que había ocultado por décadas empezaba a resquebrajar su mundo de cristal. La primera vez que Clara escuchó su propio nombre en boca de un ejecutivo, no fue para agradecerle nada, fue para culparla. Aquella mañana, al llegar al piso 22 con su carrito de limpieza, encontró a Valentina Roa, directora de comunicaciones, parada frente al ascensor con los brazos cruzados y el ceño como una línea. Tú, dijo sin saludar, a partir de hoy no entras al despacho principal sin autorización. Órdenes de don Ernesto. Clara sostuvo la mirada solo un segundo, lo justo para que Valentina se sintiera incómoda. Luego asintió, bajó los ojos y siguió su ruta. Por dentro, una idea se encendía. Él ya sospechaba. En el comedor del personal, Fabián Rivas, guardia nocturno, le acercó un café que olía a hogar. Baja el perfil, Clary, susurró. El jefe de seguridad, Serrano, anda con la piel erizada. ¿Por qué? Porque alguien entró al cuarto de servidores el domingo de madrugada y no debería. El sistema
sistema marcó una anomalía, y ya andan buscando a quién culpar. Clara tragó saliva. No había sido ella, pero su mente conectó puntos, los servidores. Si había un lugar donde se escondían más verdades que en cualquier cajón de madera, era ahí. Esa misma noche, cuando el edificio quedó vacío de corbatas y lleno de ecos, Clara empujó el carrito por el pasillo del piso técnico. Sabía que las cámaras seguían la rutina de siempre, barrido lento, puntos ciegos en las esquinas. Aprendió a leerlas como quien aprende a leer el viento. A 2 puertas del cuarto de servidores, el aire estaba más frío. Escuchó el zumbido grave de los equipos y el pitido intermitente de un SAI cansado. Metió la llave maestra en la cerradura y giró. Clic. La puerta cedió. El cuarto era un bosque de luces, verdes, naranjas, azules. Clara sintió que el techo se le venía encima. Sobre una mesa metálica, encontró una tarjeta olvidada, R. Beltrán Finanzas. El CFO. Era como si el edificio la empujara hacia la verdad. Con manos temblorosas, conectó el USB a una consola de mantenimiento. La pantalla mostró un directorio con nombres que no dejaban dudas. Fundación Horizonte, Artemisa Logistics Ltd, Lemniscata Holdings. Contratos cruzados, facturas clonadas, donaciones que salían a escuelas rurales y regresaban a cuentas asociadas a Montenegro Corporativo por la puerta trasera. Un circuito perfecto de dinero limpio que volvía sucio, o al revés. Eres un mago de feria, Ernesto, murmuró. Haces desaparecer lo que no es tuyo. Un clac seco la paralizó. Pasos. Alguien había entrado al pasillo. Clara cerró la sesión, desconectó el USB y, con el corazón acelerado, apagó la luz auxiliar. Abrió la puerta con suavidad. En la penumbra, la sombra de Serrano recortaba la pared, hablando por radio. Recibido. Verifico movimiento en el piso técnico. Sí, puede ser la de limpieza. Voy a confirmar. Clara empujó el carrito con calma fingida. Turno pesado, señora, preguntó Serrano, oliendo la trampa. Pesado, pero honrado, respondió. El guardia dejó que pasara, pero su mirada se quedó clavada en la cerradura del cuarto de servidores. Cuando la puerta se cerró a su espalda, Clara supo que había ganado un minuto y perdido invisibilidad. Al día siguiente, Ernesto Montenegro irrumpió en el lobby como un rey ofendido. Su perfume caro dejó una estela. Reúnan al personal de limpieza en la sala de conferencias. Ahora. Los sentó en fila, como a escolares. Caminó despacio frente a ellos, midiendo nervios. Alguien aquí cree que su trabajo incluye husmear. Les advierto, una curiosidad mal encarrilada puede costarles más que un empleo. Nadie habló, pero cuando sus ojos pasaron por Clara, se detuvieron un latido de más. Fue una declaración de guerra sin palabras. A la hora del almuerzo, Diego, el hijo de Clara, la llamó por videollamada desde su pequeño departamento. Mamá, conseguiste lo que buscabas, ¿verdad? Preguntó, con esa mezcla de miedo y orgullo de quien sabe que su madre camina por una cuerda floja. Conseguí más de lo que quería, dijo ella. Y ahora tengo menos tiempo del que pensé. ¿Qué vas a hacer? Clara miró por la ventana el reflejo del edificio en otro edificio. Una ciudad que se miraba a sí misma y no se reconocía. Voy a contarlo. Pero primero, voy a hacer que él mismo lo confirme. Esa tarde, Clara esperó a que el despacho de Rodrigo Beltrán, el CFO, quedara vacío. Conocía la música de su rutina. Teclado a las 16:50, llamada a casa a las 17:05, salida a las 17:20. Puntual como un metrónomo. Cuando la luz del despacho quedó a oscuras, entró para limpiar. En la papelera encontró un borrador arrugado. Instrucciones para gala anual. Fundación Horizonte. Donación récord. Transmisión en vivo. Presentación del programa Escuelas del Futuro. Clara cerró los ojos un instante. La gala. La noche del espectáculo. La ciudad entera mirando. Si había un lugar para desnudar la verdad y dejar a Ernesto en ridículo, era ese. Pero exponer a un monstruo frente a sus seguidores era como apagar una vela en un huracán, imposible sin fuego de vuelta. Al salir del piso, alguien la interceptó en el pasillo. Julián Vega, pasante de sistemas, ojos de insomnio y manos con tinta de café. Oiga, señora Clara, bajó la voz. Sé que usted no es solo limpieza. La vi el lunes, en el piso técnico. Clara lo miró con severidad. Si me vas a delatar, hazlo ya. No tengo tiempo. No, dijo él, más rápido de lo que pensó. Quiero ayudar. Trabajo con los servidores de streaming de la gala. Puedo colar un feed alterno si tengo un archivo de video, algo que valga la pena mostrar. Clara lo midió. En su rostro había la mezcla de miedo y hambre de justicia que ella empezaba a conocer. Si te metes en esto, no hay vuelta atrás, avisó. Ya no la hay para mí desde que firmé este contrato de miseria, sonrió sin humor. Dígame qué necesita. Aquella noche, en la mesa pequeña de la cocina, Clara y Diego ordenaron el caos. Carpetas cifradas, nombres clave, rutas de dinero. Diego convirtió los PDF en capturas limpias, resaltó cifras, trazó flechas. Esto no tiene falla, dijo. Incluso si dicen que son documentos falsos, los metadatos de los correos, las firmas digitales. Todo cuadra. Clara dejó que su mano descansara un segundo sobre la de su hijo. No te metas más de la cuenta, pidió. Si algo sale mal, quiero que tú estés lejos. Si algo sale mal, replicó él, quiero estar contigo. El viernes, cuando los reflectores ya bañaban el auditorio donde la gala desplegaría su farsa, Clara recibió la primera andanada. Valentina Roa la esperaba en el área de carga. Se te acusa de sustraer información de propiedad de la empresa, leyó desde una carpeta. El protocolo indica suspensión inmediata. La palabra, suspensión, cayó como un plato al suelo. Los otros empleados se dieron vuelta con disimulo. Revisa bien tus palabras, señorita, dijo Clara, apretando las
muelas. Lo que yo limpié estos años fueron basuras que otros dejaron. Valentina entrecerró los ojos. Tener carácter no te salvará. Firma aquí. Clara no firmó. Tomó su bolso, giró y se fue. Desde la puerta, Serrano la miró con media sonrisa. El cazador había dejado salir a su presa para seguirla. Caminó 3 cuadras, dobló a la derecha, entró en una galería antigua donde aún atendían relojeros y zapateros. En un pasillo al fondo, rentó una taquilla y dejó una copia de todo. Guardó la llave en un bolsillo secreto de su bata. Al salir, un mensaje de Julián vibró en el celular. Tengo acceso al mezclador de video. Ensayo a las 18:30. Si me mandas el paquete, puedo programar el insert. Clara respiró hondo. Estaba fuera de la empresa, sí, pero no estaba fuera de la partida. Al caer la tarde, se vistió con la misma ropa de siempre. No había trajes, no había lentejuelas. Solo la dignidad de quien no necesita disfrazarse para decir la verdad. Llegó por la puerta de servicio del auditorio. Los mozos corrían, los técnicos gritaban jerga inglesa y Valentina supervisaba como una directora paranoica. En la cabina de control, Julián le esperaba con una acreditación provisional que decía proveedores, limpieza. Pásame el archivo, pidió él. Le pondré nombre de protocolo de cámara, nadie lo revisa. Clara le entregó un pendrive distinto al original, el video armado por Diego, con documentos, correos, líneas rojas y la voz de una narradora neutra. Un documental de 5 minutos que podía costar carreras y comprar conciencia. Cuando Ernesto anuncie la donación, explicó Clara, ponlo. Quiero que la ciudad escuche cómo es que dona. 19:58, la gente tomó asiento. Las cámaras de televisión alinearon sus ojos. 20:03, la orquesta de cuerdas dejó caer una cortina de notas suaves. 20:10, Ernesto subió al escenario. Estaba precioso en su soberbia. Amigos, aliados, familia, dijo, con la voz del benefactor que compra aplausos. Hoy, Fundación Horizonte rompe su propio récord. Clara observó desde el pasillo lateral. El calor de los focos levantaba brillos en los trajes. Valentina sonreía con el orgullo de quien cree bailar sobre hielo eterno. Julián, en la cabina, sudaba. Tenía el cursor sobre el botón que abriría el alimento alterno. Ahora, susurró Clara, más para sí que para él. Ahora, repitió Julián, y su dedo bajó. La pantalla gigante parpadeó. Por un segundo, el logo dorado de la fundación se pixeló. Un técnico dijo, ¿qué fue eso? Otro golpeó un panel. La imagen volvió, pero no al programa. Documentos, cifras, correos. Una línea de voz clara. Fondos desviados desde la cuenta 113 a 9 Alemniscata Holdings. Firmado, Montenegro /diagonal R. Beltrán. El auditorio contuvo la respiración. ¿Qué? Balbuceó Ernesto, mirando hacia la cabina. La voz continuó. Donaciones que deben ir a escuelas se reinyectan a proveedores pantalla. Mecanismo, triangulación. Valentina se lanzó hacia el control como si pudiera apagar un incendio con las manos. Corten ya, pero el video siguió. 5 minutos de tripas empresariales a cielo abierto. En el minuto 2, un murmullo se convirtió en oleaje. En el minuto 3, alguien gritó, estafa. En el minuto 4, las cámaras de la prensa ya filmaban la caída del santo. En el minuto 5, Ernesto estaba pálido como cornisa. Cuando la pantalla volvió al logo de la fundación, el auditorio era un bosque de cuchillos. Algunos aplaudieron por nervio, otros por rabia. Ernesto intentó hablar. Señoras y señores, esto es una manipulación malintencionada. Clara lo vio temblar, como tiemblan los edificios con cimientos viejos. Dio un paso atrás. Era hora de irse. En la puerta lateral, la esperaba Serrano. Hasta aquí llegaste, Méndez, dijo, acercándose un paso. Sabemos que fuiste tú. Clara sostuvo la mirada, sin huir. Lo único que hice fue limpiar, respondió. Hoy limpié la pantalla. Serrano alzó la mano, pero un murmullo detrás los interrumpió. Periodistas, micrófonos, flashes. Alguien había seguido la estela de la verdad hasta ese pasillo oscuro. ¿Usted trabajaba para Montenegro? ¿Qué sabe de los desvíos? Clara no respondió. No todavía. Pasó entre la marea, bajó por las escaleras de emergencia y salió a la calle por una puerta que olía a humedad y pintura vieja. La noche estaba tibia. Los noticieros, ella lo sabía, arderían en minutos. En su bolsillo vibró el celular. Diego, lo vi todo. Fue perfecto. Pero cuidado, 2 hombres merodearon el edificio. No vuelvas a casa. Clara levantó la vista hacia la torre, que ya no parecía de cristal sino de humo. Sonrió apenas. Apretó la llave de la taquilla dentro del puño. No voy a casa, dijo en voz baja. Voy a por el resto. Caminó rápida hacia la galería antigua. Las persianas estaban a mitad. Golpeó la puerta del sereno, un hombre de manos grandes y ojos buenos. Vengo por mi taquilla, pidió. Él la dejó pasar con un gesto de confianza antigua. En el pasillo, las luces amarillas hicieron que las sombras parecieran más largas. Clara abrió la taquilla, sacó un sobremanila con la copia íntegra del servidor y una libreta de tapas negras. La libreta era su orgullo secreto, apuntes de años, nombres y fechas, pequeñas cosas que la gente poderosa cree que nadie ve, pero que una limpiadora sí ve porque recoge lo que otros tiran. Cuando salió a la calle, un auto negro se detuvo frente a ella. No llevaba placas visibles. Del asiento trasero se bajó Rodrigo Beltrán con la sonrisa correcta del cobarde. Señora Méndez, dijo, suba, por favor, hablemos como adultos. Clara miró a derecha e izquierda. Nadie. La ciudad, indiferente. Apretó el sobre contra el pecho. Ustedes ya hablaron demasiado, contestó. Ahora le toca a la ciudad. Beltrán dio un paso. Detrás de él, otro hombre abrió la puerta
bata como una orden. En el mismo instante, un motor de moto rugió en la esquina. Fabián apareció con casco y chaqueta, se detuvo junto a Clara y gritó: ¡arriba! Ella subió a la parrilla sin pensarlo. El motorista aceleró. Los hombres corrieron un par de pasos inútiles. El auto negro intentó seguirlos, pero la moto se deslizó entre autos, esquinas, mercados nocturnos, como una idea que no se puede atrapar. En la ribera del río, lejos de los reflectores, Fabián apagó el motor. El silencio era otro. No te dije que me ayudaras, dijo Clara, bajando aún con el pulso alto. Yo tampoco te pedí permiso para ser tu amigo, respondió él, con una media sonrisa. Clara le mostró el sobre. Esto es suficiente para derribar la torre, pero ahora vendrán con todo. Entonces no nos quedemos quietos, dijo Fabián. Conozco a alguien que no le debe favores a nadie, Lucía Arcos, periodista de los que ya no nacen. Si esto es verdad, mañana amanece en todas partes. Clara miró el reflejo del puente en el agua, recordó cada madrugada fregando pisos, cada humillación masticada, cada gracias que nunca llegó. Llama a Lucía, dijo, y dile que traiga fuego. La noche cambió de temperatura. En algún lugar, Ernesto Montenegro rompía vasos, llamaba a abogados, exigía lealtades. En otro, Valentina borraba frenética correos que el servidor recordaría mejor que su conciencia. En otro, Serrano repartía turnos y amenazas. Y en la orilla del río, una limpiadora y un guardia doblaban un mapa invisible donde la ciudad se entendía a sí misma. La verdad se pega como el polvo, y siempre vuelve. Clara guardó la libreta en el bolso, ajustó la bata como una armadura sencilla y se puso el casco de Fabián. A la redacción, ordenó, con la calma de quien sabe que ya encendió la mecha. La moto rugió de nuevo, y en el retrovisor, el edificio Montenegro no parecía una torre, parecía un árbol seco, esperando el viento. La redacción del Faro ocupaba el segundo piso de un edificio antiguo, con balcones de hierro forjado y escaleras que crujían como viejos secretos. Lucía Arcos no tenía la solemnidad de los presentadores de televisión, llevaba vaqueros, botas gastadas y un cuaderno lleno de letras apretadas. Cuando Clara y Fabián entraron, Lucía ya sabía quiénes eran, no por fama, sino por instinto. Siéntense, dijo sin rodeos. Cuéntenme todo desde el principio y, por favor, sin héroes en la historia. Aquí solo nos sirven los hechos. Clara habló con la serenidad de quien ha fregado el suelo incluso de la vergüenza. La Fundación Horizonte, la gala, el video, los contratos cruzados, el USB, los servidores. Lucía no interrumpió, solo iba marcando tiempos con el lápiz, como si dibujara un mapa. Necesito dos cosas, concluyó. Un segundo respaldo independiente de lo que dices y un testigo interno. Con eso, te consigo la portada del domingo. Sin eso, apenas un rumor más en la marejada. Clara miró a Fabián y luego al suelo. No tenía dinero, ni influencias, ni apellidos. Tenía, con suerte, la verdad y un puñado de personas que aún sabían mirarla a los ojos. El respaldo lo tengo, dijo, y sacó el sobre manila. Copia íntegra del servidor y una libreta mía, con fechas y nombres que nadie quiere recordar. ¿Y el testigo?, preguntó Lucía, alzando la vista. Yo puedo ayudar, se oyó detrás. Era Julián Vega, que acababa de llegar con una mochila y ojeras. No soy pez gordo, pero tengo accesos y logs. Sé cómo se movieron esos archivos. Puedo demostrar que no son invento. Lucía lo midió con prudencia. Si te expones, te van a aplastar. Ya lo hacen. Sonrió sin alegría. ¿Es esto o seguir siendo invisible? Lucía respiró hondo. Se levantó, cerró la puerta de vidrio y bajó la persiana. La sala se quedó con luz de lámpara. Conspiración de dignos. De acuerdo, dijo. A partir de ahora, esto es una investigación formal. Nada de subir cosas a redes sin mi señal. Nada de bravuconadas. Vamos a ir al Fondo Anticorrupción y a la Fiscalía, pero con los deberes hechos. Si nos tumban, que sea por verdades incómodas, no por torpezas. El plan fue simple y limpio, como el trapo mojado que deja ver el mármol real. Diego, desde su pequeño departamento, organizó los documentos por lotes, contratos, transferencias, correos, firmas digitales, rutas. Julián preparó un informe con todas las entradas al servidor de la fundación durante los últimos 6 meses, con IPS, usuarios, horarios. Fabián se encargó de los traslados, llevar y traer, vigilar, observar las sombras que se pegaban a la espalda de Clara desde la gala. Lucía, por su parte, empezó a llamar viejos contactos en el ministerio y a una jueza que, decía, todavía dormía con la conciencia tranquila. La respuesta del otro lado no tardó. Esa misma noche, mientras Clara y Diego revisaban una tabla con donaciones trianguladas, la cerradura del departamento gemía de un modo extraño. Diego apagó la luz con un gesto. 3 sombras en el pasillo. La puerta se dio con un golpe. Serrano entró el primero, con una linterna y una voz cortada. No hagan estupideces. Devuélvanos lo que no es de ustedes y esto termina hoy. Clara sintió que el miedo le rozaba la nuca, pero no le regaló su cuello. Se adelantó un paso. ¿Te refieres a las escuelas que nunca se construyeron? ¿O a las cuentas que se llenan con la pobreza ajena? Serrano movió la linterna como un látigo de luz. Uno de los hombres que lo acompañaban tiró de un cajón, otro empujó la mesa. No encontrarás nada, dijo Diego. ¿Sabes por qué? Porque ya lo entregamos. Mintió con la grandeza de quien aprende a proteger. Serrano lo miró de arriba abajo, midiendo si el valor era verdad o teatro. Al final, chasqueó la lengua. Se acabó la paciencia, Méndez. Mañana la empresa presenta cargos por robo y difamación. Y eso es lo de menos. Lo demás, ya lo imaginas. Cuando se fueron, Clara apoyó la espalda en la pared y dejó que el aire volviera a ser aire. No puedo pedirte que te quedes,
hijo, dijo. Esta pelea es mía. No me la quites, respondió él. Si alguna vez te vi cansada fue por callarte. Si te vas a levantar, me levanto contigo. A la mañana siguiente, a primera hora, Lucía los citó frente a un edificio moderno con vidrios ahumados. Fiscalía especializada en delitos económicos. En la entrada, Camila Ortega, fiscal de voz breve y mirada larga, los esperaba con una carpeta bajo el brazo. Arcos me habló de ustedes, dijo. No acostumbro a creer en cruzadas, pero sí en documentos. Vamos a verlos. En una sala blanca, con una mesa de madera y una grabadora roja que parecía un ojo, Clara narró. No se adornó, no lloró, no suplicó, solo puso en palabras lo que la mugre había querido tapar. Julián aportó su informe técnico. Diego mostró las capturas. Lucía actuó como notaria silenciosa. Esto sirve, dictaminó Ortega, pero necesito cadena de custodia para que no me tumben en el primer embate. Y necesito una orden para levantar los servidores de la fundación antes de que los limpien. ¿Y eso cuánto tarda?, preguntó Fabián, asomando la impaciencia honesta. En un país normal, horas. En este, depende de a quien le duela, respondió la fiscal, con una mueca. Pero yo también sé temblar la mesa. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ernesto Montenegro armaba una sala de guerra. Valentina Roa coordinaba una campaña de humo, comunicados, fotos caritativas, videos de niños con mochilas nuevas. Rodrigo Beltrán trabajaba el frente legal, denuncias por hurto de información, acceso indebido, difamación, asociación ilícita. Serrano llevaba el frente oscuro, vigilancia, presión, ofertas con billetes en lugar de argumentos. La primera bala de tinta llegó al mediodía. Exempleada roba datos y ataca a Fundación Modelo, tituló un portal amigo de la empresa. La foto de Clara aparecía borrosa, tomada a escondidas, acompañada de insinuaciones, vínculos con activistas radicales, historial de conflictos laborales. Mentiras breves, eficaces como veneno en gotero. Van a ensuciarte, advirtió Lucía, apagando la pantalla. Y lo harán sin pestañear. Yo me he ensuciado toda la vida, dijo Clara. Lo único que no me mancharon fue el nombre. Y eso no se lo pienso regalar. Esa tarde, la jueza Alfaro firmó a contrarreloj 2 documentos: orden de allanamiento a los servidores de la Fundación y protección provisional para Clara y los testigos. No era un escudo perfecto, pero les compraba tiempo. Entramos a las 21, dijo la fiscal Ortega. Si los de seguridad se ponen gallitos, tengo a la policía fiscal detrás. Se pondrán, dijo Clara. Les enseñaron a ladrar, no a pensar. A las 20:55, la calle detrás del edificio de la Fundación olía a gasolina y a nervios. 2 camionetas oficiales, una furgoneta de soporte técnico, 4 agentes con chalecos. Valentina intentó detenerlos con sonrisas y llamadas urgentes. El jefe está reunido, no es un buen momento, podemos colaborar mañana. La fiscal mostró la orden como quien enseña un espejo. Es ahora. Serrano apareció con sus hombres. Hubo un instante de tensión, de hombros cuadrados, de manos que se acercan demasiado al cinto. Hasta que uno de los policías, de cara de profesor de historia, dio el paso al frente y empujó la puerta con la legalidad por delante. El cuarto de servidores respiraba como una bestia dormida. Los técnicos de fiscalía sellaron racks, copiaron imágenes espejo, levantaron hashes de verificación. Julián guiaba con un respeto nuevo, el del que ya no se esconde. Aquí, dijo, estas son las rutas de replicación entre la Fundación y Montenegro Corporativo. Y aquí, los accesos con usuario Montenegro. ¿El propio dueño?, preguntó Lucía, que había logrado entrar como observadora. No el propio, pero su cuenta. Y eso, en términos legales, es un árbol donde cuelgan responsabilidades. A las 23:30, todo estaba en cajas, lacrado, con firmas y fotos. En una esquina, Valentina hablaba por teléfono con un tono de vidrio. No pudieron frenarlos, dijo. Sí, ya lo sé. Sí, voy para allá. Cuando Clara salió a la calle, el aire frío le despejó la cabeza. Fabián le puso una mano en el hombro. Hoy no ganamos, dijo ella, con esa lucidez que no necesita alcohol. Hoy impedimos que ganaran ellos. A veces, respondió él, evitar un gol es más épico que meterlo. Los días siguientes fueron un ajedrez vertiginoso. El Faro publicó la primera entrega, la cara oculta de la Fundación Horizonte, donaciones que se van y regresan. La nota no gritaba, mostraba números, flechas, documentos. En paralelo, el Fondo Anticorrupción anunció una investigación de oficio. En televisión, Ernesto se presentó con un "no tengo miedo", denunciando ataques coordinados y afirmando que todo es legal, solo es complejo. Valentina lloró una lágrima por cámara, habló de niños, se vistió de azul escuela. Pero las grietas empezaron a verse en su propio techo. Gabriela Paredes, miembro independiente del Consejo de Administración, pidió una sesión extraordinaria. La imagen de la empresa se hunde, necesitamos respuestas documentadas. Beltrán se atrincheró con abogados que no dormían. Serrano redobló el patrullaje. 2 hombres estacionados frente al edificio del Faro, otro en la esquina del departamento de Diego. Solo miraban, como perros que esperan a que tires pan. La tarde del cuarto día, Lucía llamó a Clara con una noticia que hizo ruido de tambor. Conseguí a tu testigo interno. No es Julián. Es alguien que estuvo en el centro del remolino. ¿Quién? Mara Ocampo, bajó la voz. Ex asistente personal de Rodrigo Beltrán. La echaron hace 6 meses con una indemnización ridícula y una cláusula de silencio. La cláusula caducó la semana pasada. Y tiene copias. Se reunieron en un café de barrio, lejos de los ojos con presupuesto. Mara era una mujer de 30 y pocos, con uñas mordidas y una angustia que se le había quedado pegada a la piel. Yo hacía todo, dijo, con
con una risa que no llegó a nacer. Agenda, correos, comunicaciones, que no existían. Si había que imprimir algo para firmarlo a mano y luego escanear para borrar rastros, lo hacía. Si había que cambiar el encabezado de un contrato para que pareciera otro, lo hacía. Si había que donar a una fundación que nadie supervisa, yo mandaba la orden. ¿Por qué hablas ahora?, preguntó Lucía. Porque me echó como si yo fuera la mala. Porque le escuché decir que la gente como Clara no entiende el mundo. Y porque mi padre se murió esperando que la escuela del barrio abriera, la que ellos prometieron. Clara le sostuvo la mano. No había juicios en sus ojos, solo un abrazo que todavía no ocurría. Necesito algo más que dolor, dijo la fiscal Ortega cuando le contaron. Necesito fechas, correos, nombres de las empresas pantalla. Los tengo, dijo Mara, y posó en la mesa un pendrive con una cinta roja. Nunca fui buena santa, pero fui buena archivera. Esa noche, el viento cambió de dirección. El Faro preparó la segunda entrega, correo a correo, así se armó el carrusel de donaciones. Lucía tejió la historia con la paciencia de una cirujana. Montos, orden cronológico, metadatos. Mientras tanto, Gabriela Paredes convocó formalmente al Consejo para un viernes a las 18. Había un punto único en el orden del día: exposición del presidente ejecutivo y del director financiero sobre las irregularidades denunciadas. Sesión grabada. Ahí, dijo Lucía, ahí te prometo el ridículo público. Si hace falta, lo levanto en vivo. Él lleva toda una vida dando órdenes, respondió Clara. Que pruebe hacer algo sin un aplauso comprado. El viernes amaneció con un titular que se volvió trending: la limpiadora que barrió el mármol y destapó el fango. Clara lo vio de reojo, en el puesto de diarios. No se detuvo. Había aprendido que los aplausos también distraen. En Montenegro Corporativo, los pasillos olían a miedo. Ernesto se preparó para la sesión del consejo como se prepara un torero viejo, con supersticiones. Cambió de corbata 3 veces, ungió su muñeca con un perfume caro, practicó respuestas frente a un espejo que ya no lo devolvía completo. A las 18, la sala de consejo parecía un teatro: mesa ovalada, vasos de agua que nadie bebía, cámaras discretas en las esquinas. Gabriela presidía con expresión de funeraria. Ernesto y Beltrán se sentaron uno junto al otro, demasiado juntos para parecer libres. Buenas tardes, dijo Gabriela. Esta sesión se graba y su contenido se pondrá a disposición de los accionistas. Señores, expliquen. Y por favor, eviten metáforas. Beltrán tomó la palabra con la voz de los manuales. Complejidad de los flujos, tercerización de donaciones, eficiencia fiscal dentro de la legalidad. Ernesto asentía como un santo de yeso. Señor Montenegro, intervino Gabriela. ¿Autorizó usted transferencias desde la Fundación Alemniscata Holdings? Ernesto sonrió como se sonríe antes de matar a alguien en una novela. No personalmente, dijo. Las transferencias se realizan a través de los órganos correspondientes. ¿Sabe usted quién es el beneficiario final del Alemniscata?, preguntó Gabriela, y el silencio se hizo nítido. Proveedores aprobados, respondió Ernesto, cruzando piernas. No entro en detalles de operación. Entonces se los daré yo, dijo Lucía, apareciendo en la pantalla como si la justicia tuviera rostro. Buenas tardes, Consejo. En nombre del Faro, y conforme al derecho de acceso a la información cuando hay interés público, exhibiremos 3 documentos verificados por la Fiscalía. 1. El contrato de tercerización con Artemisa Logistics. 2. La ruta de triangulación Alemniscata. 3. El registro de beneficiario final en una jurisdicción amiga, EM Capital Trust. Señores. Hubo un movimiento de sillas, un respirar colectivo, un vaso que por fin se vació. Ernesto palideció de una manera que ni el maquillaje cubrió. Esto es una violación, alcanzó a decir. No pueden. Lo que no pueden, lo cortó Gabriela, es tomar al Consejo por idiota. Beltrán intentó cerrar la laptop, pero Gabriela ya había pedido el voto para una auditoría externa inmediata y la suspensión de ambos mientras duraran las investigaciones. La mitad del Consejo, los que siempre comieron bien, se removió incómoda. La otra mitad, la que olía a caída, levantó la mano como si fuera absolución. A favor, dijo una voz. A favor, repitió otra. A favor, dijo Gabriela, última, con un golpe de martillo. A Ernesto se le escapó la máscara. Se levantó de golpe, golpeó la mesa, señaló la cámara. Todo esto es por ella, escupió, por una limpiadora resentida, por un puñado de periodistas muertos de hambre. ¿Quiénes se creen que son? Clara miraba la transmisión en el celular de Fabián desde el pasillo de la planta baja, junto al portero que ella había saludado durante años sin obtener respuesta. Esta vez, el portero no solo la miró, le sonrió. Somos los que limpiamos, dijo Clara, sin subir el volumen. Y cuando limpiamos bien, se ve el mármol y se ve el barro. En la sala, Gabriela llamó a seguridad. Serrano no entró, ya no era su terreno. 2 guardias corporativos, más jóvenes, menos cínicos, escoltaron a Ernesto y a Beltrán hacia la salida lateral. Valentina, que había llegado tarde, corrió tras ellos con el maquillaje herido. La cámara siguió grabando unos segundos más, suficientes para capturar un gesto que luego sería meme: Ernesto intentando recuperar el saco de la silla y tropezando con la alfombra. Cae, se levanta, cae de nuevo. Ridículo, humano, desnudo. La ciudad no necesitó locución. Las redes hicieron el resto. Alguien recortó el video con un texto que no perdonaba: cuando el mármol se vuelve espejo. El Faro colgó la tercera entrega. El Consejo suspende a Montenegro y Beltrán, Fiscalía asegura servidores. La fiscal Ortega citó a ambos a declarar la semana siguiente. Lucía recibió 2 llamadas anónimas en la madrugada: te queda
era grande esa voz. Colgó y volvió a dormir. En la esquina de su barrio, Clara caminó de regreso a casa con una bolsa de pan y el cansancio de un mes en una semana. Yasmín, la otra limpiadora del turno de la tarde, la paró en la vereda. Te vi en la tele, dijo, con la mezcla de orgullo y miedo que se lleva al entierro y a los cumpleaños. Si necesitas que yo diga lo del almacén de la fundación, lo digo. No tienen por qué tragarte a ti también, respondió Clara. Ya me tragaron 11 años, contestó Yasmín. Es hora de que me bajen. Esa noche, Diego puso agua para té y música suave en la cocina. Clara se sentó, dejó caer los hombros un segundo y miró las manos. Eran manos que sabían de jabón y de papeles, de pisos y de pantallas. Manos completas. ¿Sabes qué me duele? Dijo. Que nunca quise ser la limpiadora que solo quería trabajar y volver a casa sin que me pisaran. Y lo lograste, respondió Diego. Solo que, de paso, sacaste a pasear la verdad. Y cuando la verdad sale, no vuelve sin hacer ruido. El domingo, El Faro publicó una editorial sin firma, El verdadero valor del trabajo invisible. No mencionaba a Clara por nombre, ni a Fabián, ni a Julián, ni a Mara. Hablaba de la dignidad como un piso que no se debe trapear con prepotencia. Fue compartida por profesores, por taxistas, por médicos jóvenes y por viejos jubilados que todavía leen con las gafas al borde de la nariz. Ernesto, encerrado en su casa de muros altos, llamó a abogados, a políticos, a obispos amigos. Valentina renunció con una carta que parecía un poema a sí misma. Beltrán intentó volar esa misma noche, Migraciones lo bajó del avión. Serrano desapareció 2 días, reapareció con barba de 2 jornadas y un discurso insuficiente. Yo solo obedecía órdenes. Y sin embargo, la historia no estaba cerrada. La fiscal Ortega sabía que el monstruo no muere con una estocada de portada. Necesitaba peritar firmas, seguir el dinero, atar cabos. Lucía lo sabía también. Clara lo sabía mejor que nadie. La ciudad, en cambio, pedía sangre inmediata, acostumbra a series donde todo se resuelve en 40 minutos. Te van a pedir que sea símbolo, advirtió Lucía, en un banco de plaza, un lunes de sol tímido. Yo no sé ser estatua, respondió Clara. Sé usar trapos. Entonces usa el trapo, pero no sueltes el micrófono, dijo la periodista, porque el que narra también limpia. Esa tarde, Gabriela Paredes llamó a Clara al teléfono que nadie tenía. Señora Méndez, dijo, el Consejo ha decidido abrir un proceso interno a todos los implicados, entre ellos el señor Montenegro. Me gustaría que usted, si lo desea, asista como observadora ciudadana al cierre. Se transmitirá para accionistas y empleados. Sé que no es habitual, pero nada de esto lo es. Clara tardó un segundo en contestar. Escuchó el viento, los motores, una voz de niño jugando en la vereda. Iré, dijo, no para verlo caer, para que vean quién lo empuja, sus propios actos. Colgó, se quedó quieta, con el celular en la mano y el sol a medias. Fabián la esperaba en la esquina, con 2 cafés. Diego venía detrás, con una sonrisa que no presumía. Julián mandó un mensaje, listo para testificar, y para buscar trabajo, si esto se cae. Mara pasó por la acera de enfrente, levantó la mano, siguió andando. Yasmín le dejó en la puerta una bolsa con empanadas y un papelito. Estoy contigo. Clara cerró los ojos un momento. No rezó, agradeció, porque hay batallas que no se ganan con espadas ni con corbatas. Se ganan con resistencia, con ojos que no bajan la mirada, con manos que limpian lo que otros ensucian, una y otra vez, hasta que el piso brilla y el espejo muestra lo que hay. La sesión final del Consejo se fijó para el jueves a las 19. Sería televisada para accionistas y, según advirtió Gabriela, podrá ser reproducida por quienes acrediten interés informativo. Lucía ya tenía el interés. El Faro ya tenía la transmisión preparada. La fiscal Ortega afilaba preguntas. La ciudad se aprestaba a ver un capítulo que, esta vez, no sería ficción. Esa noche, Ernesto Montenegro se miró en el espejo y no encontró al prócer que las revistas le habían vendido. Encontró a un hombre con miedo. Y el miedo, cuando no se ha aprendido a temerlo a tiempo, hace el peor de los ridículos, te obliga a gritar donde hay que escuchar. Clara, en cambio, se acostó temprano. Puso el celular en silencio, dejó la libreta sobre la mesa, apagó la luz. Antes de dormir, miró sus manos otra vez. Las mismas de siempre. Las mismas que al día siguiente, sin cámaras y sin discursos, volverían a agarrar un trapo. Porque incluso cuando el escándalo pase, el polvo vuelve. Y ella sabe qué hacer con el polvo. Sopló una sonrisa al techo. Mañana, dijo, casi sin voz. Mañana limpiamos otro salón. Y será el más grande. El jueves cae sobre la ciudad con una claridad extraña, como si el cielo quisiera verlo todo. A las 19, el edificio de Montenegro Corporativo respira tensión por las rejillas del aire. La sesión final del Consejo será transmitida a accionistas y empleados. No es costumbre, es urgencia. Gabriela Paredes lo decidió así, con la serenidad quirúrgica de quien sabe que la luz no negocia con las sombras. En la antesala, Clara Méndez sostiene un café que ya se enfrió. Lleva su bata limpia, sin manchas, como una declaración silenciosa. A su lado, Fabián Rivas revisa con el celular que el Faro tenga el enlace listo. Lucía Arcos hace un gesto desde el fondo, todo preparado. Diego no habla, registra miradas, guarda detalles, aprende la respiración de los edificios. Hoy no vengas a ganar, susurra Lucía. Ven a ver. Clara asiente. Sabe que algunas victorias consisten en presenciar. Dentro de la sala oval, los vasos de agua tiemblan sobre posavasos de cuero. Ernesto Montenegro entra con un traje gris que parece más pesado de lo normal. Lleva nuevo abogado, Torres Bazán, apellido contundente, voz de terciopelo y uñas invisibles.
papeles. Rodrigo Beltrán, el CFO, está a su derecha, mira sus manos como si fueran documentos. Damos inicio, dice Gabriela. Esta sesión se graba. Y sí, se está transmitiendo. El murmullo se corta. Valentina Roa ocupa una silla al fondo. Su maquillaje es un vidrio que se sostiene de milagro. Serrano no está, hoy la seguridad interna la dirige otra persona, Roldán, un jefe interino que mira por encima del borde del deber. Torres Bazán pide la palabra. Traigo una medida cautelar que prohíbe la exhibición de material bajo investigación, dice, dejando un folder crema sobre la mesa. La exhibición podría. La cautelar fue rechazada a las 18:41, responde Gabriela, sin pestañear. Siga. Se abre el primer punto, rutas de donaciones. Beltrán habla de eficiencia fiscal, pasantías contables, reconducciones que suenan a ambulancias. Gabriela levanta una mano y lo detiene con una cortesía que corta. Señor Beltrán, el mapa, pide. En la pantalla aparece el diagrama que el Faro publicó. Fundación Horizonte Artemisa Logistics Lemniscata Holding CM Capital Trust. Las flechas rojas parecen carreteras con peaje. Un zumbido recorre la sala, también las pantallas de los empleados conectados desde los call centers, desde la planta, desde sus casas con el plato sobre las rodillas. Ese mapa es malicioso, dice Ernesto. Mezcla cuentas legales con interpretaciones mal. Señor Montenegro, interrumpe Camila Ortega, fiscal, invitada como veedora. Su usuario aparece en los logs que autorizaron 4 transferencias a Lemniscata. Lo niega. Ernesto afloja el nudo de la corbata. Mi usuario no soy yo, responde. Los sistemas, señora fiscal, los maneja la gente de sistemas. Julián Vega, al fondo, traga saliva. Lucía baja la vista a su cuaderno. Gabriela cambia de pantalla, metadatos, fechas, horas, IPS. No hay adjetivos, solo números que respiran. Segundo punto, anuncia, beneficiario final. En la pantalla, un documento sellado, registro de fideicomiso CM Capital Trust. Debajo, el detalle, beneficiario, Ernesto Montenegro Araoz. No hay gritos. Hay algo peor, silencio que entiende. Torres Bazán intenta erguirse con latín. Ese registro no prueba ilícito alguno. Un trust no es un delito. La triangulación con fondos de la fundación, sí, responde Ortega. Y aquí hay correos pidiendo borrar huellas. Gabriela gira la muñeca. Entra el audio. Voz de Beltrán. Rodri, cambia el encabezado, que diga servicios de logística educativa. Y escanea otra vez. Lo de Lemniscata no puede verse. Voz de Mara Ocampo. Entendido, licenciado. El archivo termina con un susurro. Esto no va a durar. Beltrán palidece. Mira a Ernesto. Ernesto lo mira como se mira a un puente que cruje. Señor Beltrán, dice Gabriela. ¿Desea aclarar algo? El CFO respira por la nariz. Repite 2 veces un gesto de mano. Yo acaté órdenes, dice al fin. Y tengo copias de todo. Ernesto gira la cabeza, lento. ¿Vas a hundirte tú? Le suelta, en voz baja y micrófono abierto. El murmullo sube de planta. Las pantallas remotas estallan en emojis de call center, en mensajes que nadie detiene. Clara, desde la fila de observadores, no sonríe. No ha venido a disfrutar, ha venido a sostener. Tercer punto, continúa Gabriela. Proyecto Escuelas del Futuro. La pantalla muestra una foto, corte de cinta en un lote vacío. Ernesto, Valentina, un intendente sonriente, 2 niños con mochilas nuevas, una cinta que divide la nada. Es una etapa temprana de obra, ensaya Valentina. Ese día fue simbólico. Ese día fue marketing, dice Lucía, invitada a exponer el contraste. La ubicación tuvo 2 nombres de barrio en prensa. No hay expediente municipal. La placa que instalaron se cayó con la primera lluvia. En otra pantalla aparece un video grabado por Yasmín, la compañera de limpieza de Clara. Un vecino levanta del barro la placa dorada. Debajo, pegado con silicona, hay otra placa más vieja. Escuela Municipal N Grados 47 Programa de Infraestructura 2017. La cámara enfoca los tornillos nuevos. Alguien fuera de cuadro dice, taparon un proyecto viejo con uno nuevo. Ríen, no de alegría. Ríen por ridículo compartido. La risa que desnuda. Ernesto intenta tomar la palabra. Gabriela no se la concede. Antes, una aclaración, dice. Señor Montenegro, aquí no vinimos a discutir si el mármol está brillante. Vinimos a ver quién ensució. Diego, en la segunda fila, tiembla de orgullo mudo. Fabián aprieta los dientes por costumbre. Clara cierra la mano sobre la llave de la taquilla donde, por si acaso, sigue guardado el espejo entero. Torres Bazán cambia de estrategia. Solicitud de cuarto intermedio, dice. Mi defendido no puede enfrentar una inquisición con. Denegado, responde Gabriela. Estamos en sesión extraordinaria y el material fue admitido por fiscalía. El abogado mira a Ernesto. La mandíbula del dueño dibuja un arco tenso. Entonces, la pantalla se parte en 4, conexión en vivo con planta, call center, sucursal norte y sucursal sur. Gabriela lo dispuso así, que los empleados pregunten. Habla primero una voz de planta, áspera de polvo. Buenas, soy Víctor, turno de noche. Pregunta, ¿cuándo van a pagar el retroactivo que se prometió con las donaciones? Récord. Nadie responde. Entra una voz suave del call center. Soy Maite, atención remota. ¿Es verdad que se cancelaron 3 becas porque había un reordenamiento? Tengo los correos. Valentina desafila el labial. Ernesto pide el micrófono. Se lo dan. No vamos a permitir linchamientos mediáticos, dice, buscando su viejo tono. Lo que hay aquí es gente resentida, periodistas con agenda, y se corta. Lucía levanta la mano. Agenda sí, dice, la de contar. Y ya que hablamos de agendas, la pantalla
pantalla cambia a un calendario interno de la fundación. Un cuadro rojo, 9 de marzo, reunión en /diagonal Arco Holdings, residencia. Dirección, la casa de Ernesto. Hora, 23:15. Una residencia no es espacio de trabajo, dice Ortega. Ahí se firmaron órdenes de transferencia. La sala se desplaza 1 centímetro. Beltrán baja la vista. Ernesto contrae el entrecejo. Gabriela no parpadea. Último punto, anuncia, responsabilidades. Procederemos a votar la destitución del señor Montenegro como presidente ejecutivo y la remoción del señor Beltrán como director financiero. También se votará la contratación de una auditoría forense externa y la apertura de un proceso disciplinario a todos los involucrados. Torres Bazán abre la boca. No llega a hablar, porque en ese segundo, la puerta se abre y entra Mara Ocampo con un sobre de Manila apretado al pecho. Viene pálida, pero firme. Perdón por el desorden, dice. Traigo los originales de 2 contratos que me ordenaron destruir. Están firmados. A mano. Se los entrega a Gabriela. La cámara enfoca sin pudor el trazo de una firma conocida. Montenegro. En el margen, una nota, que CL lo escanee y borre metadatos. CL, declara. Una broma cruel de los dioses de las coincidencias. Yo no borro verdad, dice Clara, desde su asiento, sin levantar la voz. Alguien aplaude en la sala. El aplauso se propaga a la planta, al call center, a las sucursales. Víctor aplaude con manos de yeso. Maite aplaude con uñas mordidas. Yasmín aplaude desde su casa, frente a una pantalla chica. Gabriela levanta la mano y el aplauso cae a su sitio. Procedemos a votar. Las manos se alzan. Nombres, sí es, no es. La mayoría es abrumadora. Ernesto es destituido. Beltrán es removido. La auditoría forense queda aprobada. Fiscalía recibe acceso prioritario. Ernesto intenta decir algo. La voz no le sale. Torres Bazán intenta sostenerlo con palabras. No alcanza. La cámara discreta del rincón registra el gesto que escribirá titulares. Ernesto se levanta, engancha el saco, tropieza otra vez con la misma alfombra. Esta vez, no cae al piso, cae en la mirada de los suyos. Esa no se perdona. En el pasillo, ya fuera de la sala, un accionista que nunca habla le dice sin crueldad: la soberbia siempre cobra peaje. Roldán, el nuevo jefe de seguridad, acompaña a Ernesto hacia el ascensor. El elevador ejecutivo rechaza la tarjeta. Un pitido rojo. Roldán hace un gesto al operador. Bajarán por el ascensor de servicio. Las puertas se abren con un gemido. Dentro hay un cubo gris, un letrero con letras gastadas, capacidad 10 personas. Por favor, no obstruir. Ernesto mira el espejo sin marco. Por un segundo, ve a su padre. No, se ve a sí mismo. Afuera, las pantallas siguen encendidas. Lucía apaga la suya. Mira a Clara. No celebran. Respiran. No terminó, dice la periodista. Ahora viene lo largo, peritajes, recursos, ruido. Lo sé, responde Clara. El polvo siempre vuelve. ¿Y tú? Pregunta Lucía. ¿Qué vas a hacer mañana? Clara piensa en su carrito, en el olor a líquido de pisos, en los pasillos que ya puede recorrer sin bajar la cabeza. Mañana limpio. Y doy mi declaración. En ese orden. Esa noche, las calles huelen a aguacero futuro. El Faro publica el especial, cómo se construye una caída. No hay ética innecesaria, hay cronología, hay pruebas, hay nombres. En el último párrafo, una línea que se queda en la lengua. A veces, para ver el mármol, hay que agradecerle al trapo. En un programa de opinión, un panelista dice que esto estaba sobredimensionado. Lo interrumpe una llamada siempre postergada. Un maestro de la escuela municipal en grados 47. Habla sin gritar. Nosotros tenemos las grietas. Si quieren, vengan a filmarlas. Silencio. Corte. Publicidad. En la fiscalía, Ortega y su equipo trazan flechas nuevas. Proveedores secundarios, contratos espejo, sociedades espejo del espejo. El dinero se esconde como animal asustado, hay que rodearlo con paciencia. En el barrio de Clara, 2 niños pasan corriendo con mochilas húmedas. La madre les grita que no salten los charcos. Saltan igual. Ríen. La risa de los que todavía no deben nada. Fabián acompaña a Clara hasta su puerta. Se despiden con un gesto que ya es rutina. ¿Dormís? Pregunta él. Duermo, dice ella. Hoy duermo. Mañana te llevo al ministerio. Mañana me llevo yo, responde, con media sonrisa. En su mesa, la libreta negra espera. Clara la abre en una página nueva. Escribe con letra firme. Sesión final. Destitución. Votos. Risa amarga. Ascensor de servicio. Mañana. Declarar. Cierra. Se lava las manos. Las mira. Siguen siendo las mismas. Al otro lado de la ciudad, Ernesto entra a su casa como si no supiera entrar. Serrano lo espera con cara de perro que ya no muerde. No hay órdenes hoy, dice. Ernesto no contesta. Sube al despacho. En el escritorio, una foto vieja, él, más joven, con un diploma en la mano, a su lado, una mujer cuyo rostro ya no recuerda completo. Podría llorar. No llora. Hace una llamada. Torres, dice. Prepara todo. Nadie me va a hacer esto. Cuelga. El silencio tiene el peso de un juicio. A medianoche, en la galería antigua, un sereno cierra candados con música de radio. Antes de bajar la persiana, encuentra en el suelo una tarjeta que alguien dejó caer. Gracias por cuidar lo que otros no ven. La guarda en el bolsillo. No sabe por qué, pero sonríe. Y la ciudad, que ya aprendió a mirar los brillos con sospecha, se acomoda para lo que viene, no el capítulo fácil, sino el después. Donde se reparan cosas. Donde se escucha. Donde una limpiadora entra a declarar con la frente en alto y la voz limpia. Donde algunos empiezan a entender que, si el mármol reluce, es porque alguien
decidió no callarse. El amanecer después de la destitución tuvo un ruido propio, persianas que suben, televisores con volumen bajo, teléfonos que vibran con notificaciones. La ciudad, que la noche anterior había mirado un teatro de mármol hacerse espejo, ahora quería explicaciones. Los matinales coleccionaban panelistas, algunos hablaban de exceso de exposición, otros de higiene institucional. En medio de las certezas lentas, corrió una frase que no había dicho nadie y sin embargo repetían todos. La limpiadora no gritó, mostró. Ernesto Montenegro no desayunó, masticó llamadas. Ordenó a Torres Bazán que presentara una querella por daños reputacionales contra El Faro, Lucía Arcos y cualquier persona vinculada a la campaña calumniosa. A Valentina le exigió un dossier con logros sociales en 24 horas, fotos de mochilas, charlas educativas, firmas con alcaldes. A Serrano, que había recuperado su tono de perro viejo, le pidió algo más concreto, silenciar testigos. Serrano carraspeó. El suelo ya no era el mismo, pero sabía que todavía quedaban rincones sin cámara. A media mañana, el trending se partió en dos, almohadilla yo con Montenegro y almohadilla gracias Clara. Detrás del primero se veía la mano de una granjería digital, cuentas nuevas, mensajes clonados, frases demasiado perfectas. Detrás del segundo, lo de siempre, fotos de escobas, de manos, de libretas, maestra barra diagonalos, camineros, enfermeras, señoras que no suelen escribir y ese día escribieron. Uno de los mensajes decía, mi mamá también limpia, hoy camina más derecha. En la redacción de El Faro, Lucía trabajaba con café y casco invisible. Camila Ortega, la fiscal, se asomó con su carpeta y un gesto que parecía advertencia y abrazo. Se viene el lodo, dijo, y quizá alguna lluvia de piedras. Ya pidieron inhibitoria para frenarnos. ¿Les va a salir?, preguntó Lucía. No si apuramos cautelares, respondió Ortega. Voy por el congelamiento de cuentas del Emniscata y de EM Capital Trust. ¿En offshore? En offshore también hay puertas, sonrió apenas. Solo hay que tocar con el martillo correcto. A la misma hora, Clara subía al autobús de siempre. La mirada de los demás pasajeros no era igual. Una mujer le cedió el asiento sin preguntarle nada, un adolescente le dijo, gracias, cuando ella le devolvió un auricular caído, un señor mayor la miró y, sin saber por qué, se quitó el sombrero. Clara no recogió homenajes, recogió aire. Un par de cuadras antes del ministerio. Bajó, caminó el resto. Tenía cita para presentar su declaración ampliada. En la sala de espera, Diego le ofreció agua y silencio. Fabián se paraba y sentaba como si el banco quemara. Julián leía un manual de buenas prácticas de servidores con la seriedad de quien se reeduca. Mara sostenía un sobre como si pesara 1 kilo de futuro. ¿Lista?, preguntó Ortega cuando abrió la puerta. Lista, dijo Clara, para no olvidar. Durante 2 horas largas, Clara narró sin ornamentar. Anotó horarios con precisión de relojero, el sobre abierto, el USB, el cuarto de servidores, la gala, la llave de la taquilla. Repitió frases exactas, lo que Serrano susurró, lo que Ernesto escupió, lo que Beltrán ordenó. Diego aportó los metadatos de los archivos, Julián explicó la ruta de replicación, Mara identificó las instrucciones manuscritas, Lucía certificó las fechas de publicación. La grabadora roja parpadeó como un corazón con memoria. Con esto pido medidas de protección ampliadas para usted y su hijo, dijo Ortega, guardando la copia sellada. Y voy a amplificar el pedido de congelamiento. No quiero escolta, replicó Clara. Quiero rutina. Las dos cosas son compatibles, respondió la fiscal. A veces la justicia también es un patrullero visible. Salieron a la calle y la tarde tenía olor a papel recién impreso. En la esquina, Yasmín las esperaba con 2 empanadas envueltas en servilletas. Para la fuerza, dijo, sin ceremonia. Clara mordió y rió. No de felicidad, de comprobación, aún podía saborear. El contraataque de Montenegro llegó como llegan las mareas. Primero te moja los tobillos, cuando te das cuenta, te arrastra. A las 6 de la tarde, un canal amigo emitió un especial sobre su trayectoria. Fotos en blanco y negro, música de piano, voz en off de biografía piadosa. Un locutor dijo, filántropo. Otro dijo, perseguido. Valentina apareció con lágrimas exactas. Ernesto me enseñó la solidaridad. El programa cerró con un plano de su casa. Portón alto, sol cayendo detrás, violines creciendo. 5 minutos después de los violines, un carro oscuro se estacionó frente al edificio de Diego. 2 hombres bajaron. No llamaron. Esperaron. Fabián los vio desde la otra cuadra, caminando de vuelta al trabajo. Hizo 2 llamadas, a Lucía y a Roldán, el jefe interino de seguridad corporativa que, aunque trabajaba para el edificio, no parecía querer trabajar para Montenegro. Tengo 2 siluetas en la puerta de Diego, dijo. No me suena bien. Voy, dijo Roldán. Y graba. Las siluetas se fueron cuando vieron el móvil de la empresa estacionarse adelante. No hablaron. Subieron. Se perdieron. Fabián siguió caminando con el corazón alto. La ciudad le enseñaba que, cuando alguien mira, otros dejan de apretar. Esa noche, El Faro publicó la 4ª entrega. El día después, querellas, bots y cuentas que se congelan. Incluía un apartado didáctico sobre cómo reconocer operaciones digitales coordinadas. El artículo no decía bots, decía plantaciones de ruido. La metáfora prendió. Ernesto cambió de plan. Si El Faro y la fiscalía le cerraban el frente técnico, se iría por el emocional. Buscó a una mujer con la que había salido hace años, Mónica, ahora psicóloga en una fundación pequeña, le ofreció dinero para que contara historias sobre la obsesión de Lucía con derribar hombres exitosos. Mónica lo escuchó con el ceño en alto. Al día siguiente, pidió una reunión con Ortega y Gabriela Paredes, dijo lo que tenía
que decir y se fue con la dignidad sin recibo. La auditoría forense empezó a abrir cajas con guantes y paciencia. La empresa Barlow y Finch desplegó un equipo con la fría cortesía de los que no se asustan por nada. Un auditor de gafas redondas miró a Gabriela y dijo, como quien pide más café, necesitaré 3 meses. Y acceso a las cuentas personales del señor Montenegro. Tiene uno, respondió Gabriela. Y acceso total. En ese clima, llegó el primer golpe judicial. Un juzgado, a pedido de Ortega, ordenó el congelamiento de 3 subcuentas del Lemniscata y solicitó información a 2 bancos en Zúrich y Luxemburgo. El oficio salió, voló y cayó donde debía. Ernesto sintió, por primera vez, el frío de la intemperie financiera. Llamó a Torres Bazán con voz que no era suya. Me están tocando el bolsillo, dijo. Haz algo. Lo estoy haciendo, respondió el abogado. Pero hay una cosa con la que no contábamos. ¿Cuál? Que esta vez no están solos. Mientras tanto, Clara intentaba sostener la normalidad. Volvió a su turno en otro edificio, mosaicos gastados, aromas de oficina de abogados, geranios en la ventana. A los 2 días, el administrador la llamó a su despacho. Señora Méndez, dijo con seriedad, aquí nadie la va a mirar raro por decir la verdad. Si alguien la molesta, me lo dice. Clara agradeció con un gesto. Al salir, un pasante dejó caer una carpeta a propósito para que ella no la recogiera. Él la recogió y agregó, yo puedo levantar lo mío, señora. Ella sonrió sin aplauso. Diego, por su parte, consiguió un trabajo temporal en el equipo audiovisual de El Faro, subtitular, limpiar audio, catalogar clips. Le pagaban poco, pero le pagaban con orgullo. Cada noche, cenaban sopa y noticias. Algunas buenas, otras no tanto. Una de las, no tanto, llegó en forma de citación. Clara debía presentarse a declarar en una querella por difamación interpuesta por Valentina Roa. La acusaban de dañar su honor al insinuar que falseó actos de inauguración. Lucía golpeó la mesa divertida. Ortega levantó la ceja con calma. Es maniobra, dijo la fiscal. Buscan cansarte. ¿Voy igual? Preguntó Clara. Vas, respondió Lucía. Pero vamos. El día de la audiencia, el pasillo del tribunal olía a aire viejo. Valentina apareció impecable, con blusa marfil y voz entrenada. Su abogado habló de moral y intachable trayectoria. Clara habló de placas atornilladas sobre otras placas, de expedientes que no existían, de niños que posaron frente a una maqueta. Lucía proyectó el video de Yasmín. El juez miró sin pestañear. Señora Roa, dijo al final, lo que aquí se discute no es su estética profesional, sino hechos verificables. Y los hechos, a primera vista, no la acompañan. Valentina no lloró, se le empañó el espejo. Salió sin mirar. Clara respiró hondo y guardó el papel de la suspensión de la querella como quien guarda un boleto que no usará. Esa tarde, cuando parecía que la rueda se acomodaba, Serrano golpeó. No con puños, con ofertas. Se le acercó a Julián a la salida de un ciber barato. Te consigo trabajo en una firma grande, dijo. Sueldo que no has visto, silla con respaldo. A cambio, un pendrive con versiones limpias de los logs. Julián se quedó mirándolo, con la tristeza exacta de quien reconoce un truco que también podría haber intentado. No, don Serrano, dijo. Ya fui, versión limpia, de demasiadas cosas. Vas a arrepentirte, gruñó el ex jefe de seguridad. Ya me arrepentí, contestó Julián. Por años. Con usted. Serrano se dio vuelta con un insulto incompleto. Cuando cruzó la calle, un patrullero se detuvo junto al cordón. Un agente bajó la ventanilla. Buenas tardes, señor Serrano, dijo. Por favor, acompañe. La fiscalía lo citaba por coacción. No era arresto. Era ruido en su agenda. El domingo siguiente, El Faro sorprendió con una página doble, los oficios invisibles. No hablaba de Clara. Hablaba de Claras, cocineras, jardineros, ordenanzas, choferes, maestras de apoyo, enfermeros. Historias cortas con fotos sin retoque. En la esquina inferior, un dibujo de una balanza sostenida por una mano con trapo. La pieza se volvió póster en salas de profesores, tickers en termos, protector de pantalla en computadoras viejas. En paralelo, la auditoría encontró algo nuevo. Arco Holdings, una empresa que no aparecía en el mapa original, conectaba Lemniscata con una constructora local que había recibido contratos municipales en los últimos 2 años. Ortega levantó el teléfono. A las 48 horas, el intendente que cortó la cinta en el lote vacío daba explicaciones en un pasillo largo, mientras un asesor le sostenía la chaqueta. No sabía, decía. Yo no sabía. A veces no saber también es una decisión, dijo la fiscal. El nombre de la constructora arrastró otro hilo. Serrano había sido su jefe de seguridad antes de entrar a Montenegro. Un círculo perfecto. Roldán tomó nota con lápiz negro. Esa misma noche, un desconocido rayó con aerosol la persiana de la galería antigua donde Clara había alquilado la taquilla, Rata. El sereno lo vio a medias, avisó con demora, se lamentó con vergüenza. Clara fue al día siguiente con un balde y pintó encima. No llamó a nadie. Pintó. Cuando terminó, el sereno le dejó una tarjeta. Gracias por cuidar lo que otros no ven. Ella la guardó como se guardan amuletos sin magia. La jueza Alfaro, que ya había mostrado que no arrugaba fácil, convocó una audiencia pública para revisar las medidas y escuchar a las partes. El salón estaba repleto de periodistas, empleados, curiosos. Ernesto entró con otra corbata sobria y la mandíbula apretada. Beltrán llegó con un gesto resignado y una carpeta bajo el brazo. Gabriela se ubicó como quien sabe que el orden necesita rostros. Clara se sentó al fondo, entre Yasmín y Diego. Este tribunal no es programa de televisión, abrió la jueza. Aquí se escucha. Fiscal Ortega, su informe.
informe. La fiscal habló sin adornos, cifras, rutas, oficios contestados, nuevos hallazgos. Torres Bazán intentó interrumpir, la jueza lo contuvo con una ceja. Señor Montenegro, dijo Alfaro al final. ¿Desea decir algo distinto a lo ya dicho? Ernesto resopló. Miró el techo, miró al piso, miró a Clara. Solo diré, empezó, que se ha dinamizado un odio clasista contra mí. La sala se revolvió. La jueza golpeó la mesa una vez. No es clase, es contabilidad, dijo. Y en contabilidad, los números no son opiniones. Beltrán pidió la palabra, cosa que su abogado le había dicho que no hiciera. Señoría, dijo, quiero cooperar, no para salvarme, para parar esto. Ernesto lo miró con veneno. Torres Bazán apretó los dientes. Tengo correos de confirmaciones, órdenes firmadas fuera de horario, una lista de proveedores pantalla, continuó. ¿Y una clave? ¿Una clave?, preguntó Alfaro. La de un buzón ciego que usábamos cuando no queríamos usar los correos de empresa. La fiscal Ortega tomó nota con gesto de quien encuentra otra puerta. Lucía sintió el impulso profesional de aplaudir y se contuvo. Clara no se movió. Había aprendido a respirar en escenas grandes. Al salir de la audiencia, los micrófonos encontraron a Clara como el agua a la bajada. ¿Se siente vengada?, preguntó una reportera. Me siento trabajando, respondió. Y el trabajo sigue. ¿Qué le diría al señor Montenegro si lo tuviera enfrente?, preguntó otro. Clara se tomó un segundo que nadie le negó, que el mármol brilla cuando alguien limpia, y que el ridículo, cuando llega, no lo trae el que limpia, lo trae el que ensucia. La frase llenó titulares. No por ingenio, por verdad. Esa noche, en Mil Cocinas, alguien la repitió mientras secaba platos. Ernesto, por su lado, decidió que si no podía dar órdenes en su casa, las daría en otro lado. Llamó a un viejo conocido en Telesur y aceptó una entrevista, sin cortes. Quería limpiar su nombre con televisión. Se vistió con camisa azul clara, se sentó con la espalda perfectamente recta, ensayó sonrisas sin dientes. En el minuto 8, el entrevistador, que había olido la sangre, preguntó, si todo era legal, ¿por qué firmar órdenes de transferencia en su residencia a las 11 de la noche? Ernesto titubeó. Llamó gestión flexible a lo que era opacidad. Un clip de 3 segundos dio vuelta a la ciudad, el parpadeo del poderoso. A medianoche, Lucía recibió un mensaje cifrado de una fuente anónima, un PDF con la estructura completa de Arco Holdings y una hoja aparte con un nombre, Fundación Piedra Blanca. Era una fundación de pueblo, con un logo de paloma, que había recibido donaciones de la Fundación Horizonte y luego había contratado a una subcontratista de Serrano para seguridad de eventos educativos. La rueda daba otra vuelta. Esto ya no es solo el dueño, dijo Lucía en voz alta, sentada frente a su laptop. Es una gramática. A la mañana siguiente, El Faro tituló La red completa, de la gala al alambrado. En el tercer párrafo, una foto de un alambrado oxidado con un cartel torcido. Escuela rural, proyecto en marcha. Debajo, el barro. Sin niños. Clara dobló el diario y guardó silencio. En su bolsillo, la llave de la taquilla pesó menos. En su mesa, la libreta negra recibió 3 líneas nuevas. Beltrán coopera. Arco, Piedra Blanca, Serrano. Entrevista, parpadeo. Cerró. Se levantó. Puso agua para el mate. Llamó a Yasmín. ¿Seguimos?, preguntó. Seguimos, dijo Yasmín. Hay 2 escuelas que yo vi. Una fachada. Otra promesa. Salieron con cámara de Diego y botas de trabajo. No iban a cazar épica, iban a mirar. En el camino, compraron pan en la esquina de siempre. La panadera les regaló 2 facturas, por la causa. Clara las guardó para después. Había aprendido a no comer antes de oler el polvo. En la escuela, promesa, un capataz les dijo que ahí no había obra desde hacía meses. En la fachada, un profesor jubilado les mostró el aula sin techo donde aún daba clases, cuando llovía poco. Diego filmó sin zoom. La verdad no necesitaba gran angular. De regreso, en la esquina de su barrio, se cruzaron con Fabián. Venía con una bolsa de ferretería. ¿Qué traes?, preguntó Clara. Tornillos, dijo él, levantando la bolsa, para que la próxima placa que pongan no se caiga tan fácil. Clara se rió, con esa risa que solo sale cuando el cansancio se mezcla con la certeza. Al anochecer, Ortega la llamó. Tengo algo para ti, dijo. No es un premio. Es un papel. ¿Qué papel? La admisión formal de tu declaración como testimonio clave. Con eso, cualquier intento de amedrentarte será mucho más caro para ellos. Clara colgó y se permitió, por primera vez en días, llorar. De pie, en la cocina, en silencio, con las manos apoyadas en la mesada. No por tristeza, por la magnitud. Cuando se calmó, hizo lo que hace siempre que necesita volver así. Limpió. Pasó un trapo húmedo por la mesa, por la hornalla, por el borde de la ventana. La ciudad, al otro lado del vidrio, seguía convocando titulares. A ella le bastaba con ver el brillo pequeño y propio, ese que no sale en las noticias. Esa noche soñó con un salón enorme. Columnas, lámparas, una alfombra sin pliegues. Alguien le entregaba un balde. Alguien más le pedía un discurso. Ella agarraba el balde. Alguien insistía con el micrófono. Ella limpiaba. Y el salón, muy de a poco, volvía a ser salón. Pasaron apenas 3 semanas y la ciudad aprendió una palabra que casi nunca usa: peritaje. Los noticieros dejaron de gritar y empezaron a mostrar tablas. Camila Ortega insistió en eso: menos adjetivos, más documentos. En los pasillos del Palacio de Justicia, el eco tenía un tono nuevo, como si las paredes, por fin, repitieran lo que se decía en voz baja desde hace años. Clara Méndez volvió a su horario de siempre y a la costumbre de llegar 10 minutos antes. La rutina era su cinturón de seguridad. En la entrada del edificio
donde ahora limpiaba. El guardia la saludó por el nombre, con una sonrisa tímida que tenía algo de disculpa y algo de comienzo. Ella no se detuvo. Agradeció con la cabeza. Puso la cubeta en su sitio, el trapo en el gancho. Respiró hondo. A trabajar. Al otro lado de la ciudad, Ernesto Montenegro cambió de traje, de abogado y de estrategia. Contrató a un gestor de crisis con nombre inglés, alquiló una sala blanca para entrevistas humanas y ensayó respuestas frente a un coach que cobraba por minuto. El libreto era claro: no soy perfecto, pero no soy ladrón. Me equivoqué en confiar. Me usaron. El espejo no le devolvía convicción, le devolvía cansancio. El caso se movía con dos piernas. La visible, notas, editoriales, sesiones del consejo colgadas en internet. Y la invisible, llamadas a medianoche, oficios que cruzaban fronteras, claves que se abrían como cajas chinas. La clave del buzón ciego que Beltrán entregó a la jueza Alfaro abrió un cuarto cerrado hace años, facturas escaneadas con cuidado de cirujano, órdenes firmadas a las 23:17, audios que nadie esperaba. En uno, la voz de Ernesto, ronca y dueña, decía: la caridad es un escenario. El mármol se paga solo cuando aplauden. No era un crimen en sí, era peor, una filosofía. La defensa reaccionó con otro audio, un file anónimo enviado a un canal amigo donde se escuchaba, supuestamente, a Clara pidiendo dinero a cambio de dejar de hablar. El presentador lo sonrió como quien abre un regalo venenoso. Lucía Arcos lo escuchó 2 veces. 3. Llamó a su perito de sonido. Sintético, dijo el técnico. Tiene artefactos en las sibilantes y cortes a los 200 milisegundos. Es un clon barato. El Faro publicó el análisis, cómo se fabrica una calumnia con voz ajena. La maniobra, por primera vez, se devolvió como boomerang. Valentina Roa vio el boomerang pasar a centímetros de su melena perfecta. Durmió mal. Despertó peor. Ensayó su manuscrito frente al espejo y no encontró la frase que la limpiara a ella. Ese mediodía, cruzó la calle hasta un banco de plaza donde Clara comía un pan con queso envuelto en papel. No vine a pedir perdón, empezó Valentina, sin maquillaje. Vine a devolverte algo. Le entregó una carpeta delgada. Protocolo de inauguraciones. Fotos, planillas, listados de extras, guiones. Niño, una entrega tijera a don Ernesto. Señora 2 llora. Valentina asiente. Un teatro de la vergüenza. ¿Por qué ahora?, preguntó Clara, sin rencor. Porque no soy una santa, pero tampoco soy esto, dijo Valentina. Y porque la noche de la sesión, cuando él cayó, yo me vi a mí misma agarrando su saco. No quiero ser esa imagen. Clara guardó la carpeta con cuidado. No prometió nada. No abrazó. A veces la compasión es no decir palabras que ya vienen gastadas. La jueza Alfaro, mientras tanto, recibió un pedido de recusación firmado por la defensa. Decían que su imparcialidad estaba comprometida por lazos afectivos con el periodismo. Traducción: habló una vez en un foro universitario donde Lucía también habló. Intentaron apartarla. Ella respondió con frialdad quirúrgica: rechazo. Quien debe decidir sobre la recusación es otro juez. Ortega preparó un escrito de 20 páginas con jurisprudencia. El caso, por un día, se volvió un laberinto administrado por relojes. La curva íntima de Clara se movía en otro compás. Un sindicato pequeño de trabajadoras de limpieza la invitó a un encuentro en un salón comunitario. No te queremos de bandera, te queremos de compañera, decía la tarjeta hecha a mano. Fue, llegó temprano, puso sillas, cebó mate, abrió ventanas. Las mujeres hablaron de espaldas dolidas, de horas invisibles, de jefes con ojos que pesan. Le dieron un micrófono. Ella lo rechazó con una sonrisa. No vine a hablar, dijo. Vine a escuchar. Una niña de 8 años se le acercó con un dibujo, una señora con un trapo que era una capa. Para usted. Clara no supo qué decir. Guardó la hoja en la libreta negra, detrás de las fechas y de los nombres. Esa misma noche, Serrano probó su última zanahoria. Fue a buscar a Mara Ocampo a la salida de un supermercado. Niña, le dijo, sin tono, termina con esto. Te compro un departamento. Te saco del alquiler. Mara lo miró fijo. No con odio, con aprendizaje. Mi papá me enseñó que lo único que no se vende es dignidad, respondió. Y yo ya la perdí una vez, no 2. Serrano sonrió con medio labio. Detrás, un auto con las luces apagadas vigilaba. Se fue. 2 días después, Roldán, que ya no trabajaba para Ernesto, sino para sí mismo, declaró ante Ortega que le habían ofrecido gestionar una fuga discreta para Beltrán. La fiscalía cerró esa puerta con sellos y firmas. Llegó, por fin, la audiencia de control de acusación. El salón estaba lleno sin estarlo. La mitad eran periodistas, la otra mitad eran ojos. Torres Bazán intentó convertirlo en un alegato sobre persecución mediática. Ortega respondió con números. Enumeró cargos: administración fraudulenta, lavado, asociación ilícita. Pidió embargo preventivo y prohibición de salida del país. El señor Montenegro tiene forma, medios y relaciones para eludir la acción de la justicia, dijo. No pedimos cárcel preventiva por venganza, la pedimos por riesgo procesal. Ernesto respiró hondo como quien bucea sin saber nadar. Beltrán, a su lado, bajó la vista. Valentina no fue. El juez de la audiencia, más joven que los demás, hizo lo que hacen los jueces cuando quieren hacer lo correcto, se aferró a la ley. Concedió prohibición de salida y embargo. Negó la prisión preventiva, por el momento. Fue un golpe y un respiro. Lucía salió del tribunal con el teléfono vibrando como un nido de abejas. Noticieros, radios, colegas. Antes de responder, llamó a Clara. No ganamos, dijo, pero cerramos el cerco. A veces el cerco vale más que el grito, respondió Clara. El grito
se apaga. El cerco permanece. La ciudad, como siempre, se dividió. Un comentarista pidió moderación y no demonizar al emprendedor. Una maestra de escuela leyó en voz alta la lista de útiles que sus alumnos compran fiados. Un cura joven habló de pecado estructural y de mentiras piadosas. Un rapero subió un tema a redes, trapo y mármol. Sonaba crudo y verdadero. En medio de eso, Diego recibió un correo que le tembló la mano. Una universidad pública le ofrecía una beca para estudiar archivos audiovisuales. Habían visto su trabajo en El Faro. Se necesita gente que vea, decía el correo. Diego se lo mostró a su madre con los ojos húmedos. Te vas a ir, dijo Clara, con orgullo que duele. Y vas a volver. Como vuelven las cosas que valen. Se abrazaron en la cocina, con el olor a limón del limpiador flotando como una bendición laica. Mientras tanto, Gabriela Paredes pidió una asamblea con empleados. Quería mirarlos a los ojos, sin cámaras de por medio, y decir dos cosas: que el mecanismo cambió y que los salarios atrasados de planta se pagarían con el primer dinero recuperado. No eran promesas, eran fechas. Víctor, el obrero de voz áspera, levantó la mano. Si necesitan que vayamos a limpiar, dijo, vamos, pero sin fotos. Sin fotos, respondió Gabriela. Y con facturas. La defensa de Ernesto movió la pieza que le quedaba. Presentó una lista de 200 beneficiarios de la fundación que daban fe de su obra. Había gente agradecida de verdad, gente que recibió mochilas, becas, dentaduras, viajes a concursos. La bondad no era mentira, era cobertura. Ortega lo dijo en un párrafo que se haría famoso. Hacer el bien con una mano no habilita a la otra a robar. El día del giro llegó sin anunciarse. Beltrán, que había empezado a soltar sogas, soltó la más gruesa. Se presentó ante Ortega con un cuaderno de contabilidad paralelo, escrito a mano, con nombres que no estaban en ninguna base. En la segunda página, un apunte: reunión residencia, en /diagonal S, acuerdo, seguridad de eventos, flecha hacia la derecha y la izquierda, protección personal. Ese era Serrano. El cuaderno incluía pagos en efectivo, montos redondos, firmas con iniciales. Era la gramática de la sombra. Serrano cayó por su propio peso. Lo detuvieron por coacción, amenazas y asociación. No fue una escena épica. Fue un papel sobre una mesa y una mano sobre otra mano. Cuando lo subieron al móvil, miró a Clara, que estaba ahí sin estar ahí. Los trapos se pudren, dijo, como último disparo. Y las mentiras también, respondió ella, solo que huelen peor. La noche de ese arresto, Ernesto intentó resucitar su imagen con un acto extraño: voluntariado en una escuela rural, cámaras invitadas, niños a los que les regalaron remeras nuevas con su apellido. Llegó en camioneta, bajó con sonrisa de campaña, buscó el ángulo. La directora, que llevaba 30 años enseñando con sol y barro, le estrechó la mano por educación. Cuando le ofrecieron hablar, dijo dos frases: gracias por venir. Aquí falta techo, no cámaras. El clip duró 3 segundos. Bastaron. Clara no vio ese clip en vivo. Estaba en el salón comunitario, otra vez, con las mujeres que limpian. Habían organizado una colecta para arreglar el aula sin techo del profesor jubilado. Compraron chapas y tornillos. Fabián llevó una escalera. Diego filmó lo justo: manos, tornillos, techo, lluvia que por fin golpeaba y no entraba. Una nena aplaudió cuando la última chapa quedó fija. No había discursos, había fierros. Esa noche, Lucía armó el cierre de la 5ª entrega, lo que arregla la gente cuando el mármol se agrieta. No tenía la potencia de una destitución ni el morbo de un arresto. Tenía verdad. Se volvió viral igual. Y entonces, cuando parecía que la marea había encontrado su ritmo, llegó el golpe bajo que toda historia larga se guarda. Un expediente nuevo, de otro juzgado, citó a Clara como imputada en una causa por acceso indebido a sistemas informáticos. La denuncia la firmaba una sociedad desconocida, Arco Digital, subsidiaria de Arco Holdings. Intentaban convertir a la que limpió en la que entró por donde no debía. Es burdo, dijo Ortega, pero hay que responder. Responderemos, dijo Lucía, con fechas y llaves. Y con testigos, agregó Julián. Los accesos al servidor se hacían con tarjetas que ustedes emitían. Clara respiró hondo. Por un segundo, algo oscuro le pasó por la garganta. No era miedo, era cansancio. Se lavó la cara en el baño de la redacción. Se miró al espejo como quien mira a una hermana. No te van a torcer, se dijo en voz baja. No después de tanto. A la mañana siguiente, el salón del tribunal estaba lleno otra vez. Arco Digital no mandó representantes, solo abogados. Ortega habló 5 minutos. Julián explicó 3 logs. Roldán confirmó las credenciales. Clara dijo una frase: yo no accedí, limpié. El juez tardó menos en resolver que en pedir café. Archivó la causa por manifiesta improcedencia. Cuando leyó la palabra, Clara cerró los ojos un instante. No lloró. Guardó el papel en la libreta, detrás del dibujo de la niña con la capa. El juicio grande ya tenía fecha tentativa. Falta de prisa, sobra de pruebas. La ciudad, cansada y despierta, se preparaba sin saberlo para ver algo que no se ve todos los días: a un hombre que creyó comprar aplausos enfrentarse a silencios que pesan. La noche anterior a su testimonio principal, Clara no repasó papeles. Lavó el piso de su cocina, secó la mesa, dejó el balde al lado de la puerta, se sirvió un vaso de agua. Diego llegó con 2 billetes de cine, los devolvió. Mañana, dijo él. Te prometo cine mañana. Mañana, repitió ella. Y palomitas, pero saladas. Antes de dormir, abrió la ventana. La ciudad olía a lluvia vieja. En algún lugar, una sirena. En otro, una guitarra. Pensó en Valentina rompiendo protocolos
símbolos, en Mara sacando papeles de un cajón como quien rescata fotos de familia, en Julián diciendo no a lo fácil, en Fabián sosteniendo la escalera. Pensó en Gabriela votando, en Ortega escribiendo a las 3 de la mañana, en Lucía buscando el adjetivo que no cansa, en Beltrán abriendo el buzón ciego y viendo su propia sombra. Cerró los ojos y, por primera vez desde que todo empezó, soñó con un edificio sin espejos, solo ventanas abiertas, donde el mármol no necesitaba brillar para ser piso, donde un trapo no era símbolo, era herramienta, donde nadie tropezaba con la misma alfombra 2 veces, donde el ridículo no existía porque nadie ensuciaba a propósito. Se durmió con esa imagen. Mañana hablaría, no como símbolo, como trabajadora. Y a veces, descubrió, eso es lo más revolucionario que un país puede escuchar. El día del juicio oral amaneció con nubes bajas. La ciudad parecía contener el aliento. En los portones del Palacio de Justicia, una fila de periodistas extendía micrófonos como lanzas. No había multitudes, pero sí un murmullo espeso, la sensación de que algo, por fin, iba a definirse. Clara Méndez llegó temprano, no en coche oficial ni en taxi. Bajó del autobús con su bata prolija bajo un abrigo sencillo. Llevaba la libreta negra en el bolso, no como prueba, ya estaba entregada, sino como amuleto. A su lado, Diego cargaba una carpeta y el silencio de quien acompaña sin estorbar. Fabián se adelantó para abrir paso entre cámaras. Dentro de la sala, los bancos se llenaban de trajes, carpetas y nervios. Ernesto Montenegro ocupó su lugar con un traje oscuro, impecable. Tenía el rostro más delgado, las ojeras más hondas. A su derecha, Torres Bazán repasaba hojas con el ceño apretado. A la izquierda, Rodrigo Beltrán, ahora testigo colaborador, miraba el suelo con un gesto de penitente. La jueza Alfaro abrió la audiencia con voz clara. Este tribunal escuchará hoy a las partes en el caso Fundación Horizonte. Se ventilan cargos de administración fraudulenta, lavado de activos y asociación ilícita. Recordemos, aquí no se juzgan metáforas, se juzgan hechos. La fiscal Ortega presentó las pruebas como quien acomoda ladrillos, una por una, con paciencia. Los correos de Beltrán, las órdenes de transferencia, las rutas al Emniscata Holdings, los registros de beneficiario final. Cada documento tenía sello, firma y cadena de custodia. Cada palabra estaba respaldada por números. Cuando fue el turno de la defensa, Torres Bazán habló con solemnidad. Pintó a Ernesto como un hombre de éxito injustamente perseguido por enemigos ideológicos. Señaló a Lucía Arcos en la sala y la acusó de orquestar una campaña mediática con fines políticos. Luego miró a Clara. Y esta mujer, dijo, bajando la voz, una simple trabajadora, ingresó donde no debía, manipuló información y ahora pretende erigirse en símbolo de pureza. El aire se tensó. La jueza pidió pruebas. El abogado tartamudeó. Lo único que presentó fue el viejo audio manipulado, ya desacreditado por peritajes. La fiscal Ortega replicó con un informe técnico que demolía la grabación en 2 minutos. El abogado enmudeció. Llegó el turno de los testigos. Pasaron Mara Ocampo, con la carpeta de inauguraciones falsas, Julián, con los logs de acceso a servidores, Yasmín, con el video de la placa atornillada sobre otra. Cada uno habló sin adornos. El relato se armaba como mosaico. Finalmente, llamaron a Clara Méndez. La sala se inclinó hacia ella. Caminó hasta el estrado con pasos firmes. Se sentó. Tomó aire. Señora Méndez, dijo la jueza, cuente lo que vio y lo que sabe. Clara no levantó la voz. No necesitó. Narró su rutina de años. Limpiar pasillos, recoger papeles, ser invisible. Contó el sobreolvidado, el USB, el cuarto de servidores, la gala, el video en pantalla gigante. Repitió las frases que Ernesto le había dicho, palabra por palabra. Yo no soy contadora ni abogada, cerró. Soy limpiadora. Y lo que hice fue lo que hago siempre, levantar la mugre que otros dejan. Esta vez, la mugre no estaba en el piso, estaba en los contratos. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier aplauso. La jueza agradeció y le permitió volver a su asiento. Ernesto la miró con una mezcla de furia y desdén. Quiso hablar, pero lo interrumpió la fiscal Ortega. El ridículo, dijo ella, no lo trae la mujer que limpia, lo trae el poderoso que se cree dueño de la suciedad. El juicio avanzó 3 días más. Hubo careos, hubo tecnicismos, hubo intentos de nulidad, pero el cerco era sólido. El último día, Ernesto tomó la palabra. Se levantó, miró a la jueza, luego a la sala, luego a las cámaras. He cometido errores, admitió, pero no soy un ladrón. Soy víctima de traidores, de una empleada resentida y de una prensa hostil. Mi único delito fue confiar. Sus palabras quedaron flotando, huecas. Nadie las recogió. El veredicto se leyó un viernes gris. La jueza Alfaro lo hizo sin adornos, culpable de administración fraudulenta y asociación ilícita. Condena, 8 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para dirigir fundaciones. El lavado quedaría para otra causa, aún abierta. El rostro de Ernesto se quebró en cámara lenta. No lloró, no gritó, solo se desplomó en la silla, derrotado por la única fuerza que nunca entendió, la verdad. En la calle, la noticia corrió como chispa. En redes, un video se volvió viral, Clara saliendo del tribunal, rodeada de periodistas, diciendo solo una frase: no busquen heroínas, busquen hechos limpios. Esa noche, en su casa, Clara escribió la última página de su libreta. Sentencia. 8 años. Ridículo completo. Yo sigo limpiando. Cerró el cuaderno. Guardó el trapo. Miró a Diego, que ya preparaba sus maletas para la universidad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin peso. Porque entendió que el polvo siempre vuelve. Sí, pero
mientras haya manos que no teman mostrarlo, también vuelve la claridad. Y esa, nadie puede comprarla. La sentencia no fue el final, sino el comienzo de un eco. Durante semanas, los noticieros repitieron la imagen de Ernesto Montenegro desplomado en la silla del tribunal. No era la caída de un empresario cualquiera, era el símbolo de un poder que había aprendido a caminar sobre el mármol como si fuese intocable. Y verlo descender al suelo, sin micrófonos que lo salven, era para muchos una justicia más clara que cualquier documento. Clara Méndez, en cambio, rechazó entrevistas, portadas y homenajes. Siguió con su trabajo en silencio. Volvió a las jornadas de escoba y balde, con la diferencia de que ahora los guardias le abrían la puerta con respeto, los vecinos la saludaban con una sonrisa y hasta los jefes administrativos bajaban la voz cuando la veían pasar. El anonimato se había roto, pero ella no estaba dispuesta a vivir de fama. El sindicato de trabajadoras de limpieza le propuso encabezar una campaña nacional. Clara escuchó, agradeció, pero pidió algo distinto. No pongan mi nombre en carteles. Organicen talleres para que nadie más crea que su trabajo es invisible. Yo ayudaré, pero desde atrás. Su voz, sin querer, se volvió faro. Cada vez más mujeres y hombres comenzaron a compartir sus propias historias de abusos, pagos atrasados, humillaciones en oficinas de lujo. El caso de Ernesto había abierto una grieta por donde entraba aire nuevo. Mientras tanto, la prisión esperaba a Montenegro. El día de su ingreso, las cámaras lo captaron con un gesto pétreo, aún intentando mantener la dignidad que ya no convencía a nadie. Dentro, no había mármol ni espejos, solo paredes descascaradas, un colchón áspero y un uniforme gris. Allí comprendió que el ridículo no termina con el veredicto, lo acompañaba en cada paso, como una sombra que ni las rejas podían ocultar. Una tarde lluviosa, Clara visitó la escuela rural donde habían colocado las chapas con ayuda de las demás mujeres. El techo resistía, las aulas olían a tiza y a barro seco. Los niños la recibieron con dibujos de escobas convertidas en espadas, de trapos que eran banderas. Ella se emocionó, pero no lloró. No soy heroína, repitió. Solo limpié lo que otros ensuciaron. El maestro jubilado, que seguía dando clases allí, le respondió con voz temblorosa. Entonces enseñaste más que muchos de nosotros. En su casa, Diego ya preparaba la partida a la universidad. La beca lo esperaba y con ella, un futuro que Clara había soñado desde siempre para él. Antes de irse, le entregó la libreta negra. Es tuya, hijo. Aquí está todo lo que vivimos. Guárdala, pero no como recuerdo, como advertencia. Diego la abrazó con fuerza. No te preocupes, mamá, yo también voy a mirar donde nadie quiere mirar. El eco del caso fue más allá de la ciudad. Periódicos extranjeros hablaron de la limpiadora que barrió el poder. Universidades invitaron a Clara a dar charlas, pero ella declinó. Prefería quedarse en su barrio, entre los suyos, acompañando a Yasmín, a Mara y a tantas otras que habían encontrado voz en medio del escándalo. Y mientras Ernesto pasaba sus días apagados entre muros fríos, Clara seguía levantándose antes del sol, fregando pisos, barriendo pasillos, saludando con un buen día que ya nadie ignoraba. La justicia había hecho lo suyo, pero lo que de verdad permanecía era esa lección simple y dura: el poder se derrumba cuando los invisibles dejan de callar. Esa noche, mirando la ciudad desde su ventana, Clara sonrió en silencio. Había aprendido que el polvo siempre vuelve, pero también que la claridad regresa cada vez que alguien se anima a mostrarlo. Y con esa certeza, cerró los ojos, porque al día siguiente, como siempre, la vida la esperaba con un balde, un trapo, y la dignidad intacta. El paso del tiempo no borró el eco del juicio. En la prisión central, Ernesto Montenegro aprendió lo que nunca imaginó: hacer fila para la comida, limpiar su propio catre, escuchar cómo lo llamaban por un número en vez de un apellido. Al principio intentó imponerse con la misma arrogancia de siempre, pero el mármol de los pasillos de poder ya no estaba. Ahora había cemento húmedo y miradas que no compraban discursos. Cada vez que se presentaba como el señor Montenegro, alguien reía. Y ese, para él, era el ridículo más insoportable. Mientras tanto, Clara Méndez seguía con su rutina. Volvió a su barrio, a su trabajo, a sus madrugadas de balde y trapo. La diferencia era que ahora nadie la trataba como invisible. El portero la saludaba con respeto, los vecinos la miraban con orgullo, y hasta los jefes de oficina bajaban la voz cuando la veían pasar. No buscaba homenajes, pero la dignidad había vuelto a ocupar el lugar que siempre mereció. Su hijo Diego partió a la universidad con la libreta negra en la mochila. Cada página era memoria y advertencia: que el silencio puede ser cómplice, que la verdad necesita quien la nombre. Clara lo despidió con un abrazo largo, sabiendo que su lucha más grande ya estaba ganada: darle a su hijo un futuro limpio, sin manchas de corrupción ni miedo. El sindicato de trabajadoras de limpieza organizó encuentros en distintas ciudades. Mujeres y hombres que antes callaban comenzaron a contar sus historias. En cada reunión aparecía el nombre de Clara, aunque ella no asistiera. Su ejemplo había encendido algo más grande: la certeza de que los invisibles podían cambiar la historia. Un día cualquiera, Clara visitó la escuela rural donde habían puesto el techo nuevo. Los niños corrían bajo la lluvia sin mojarse, las aulas tenían olor a tiza y esperanza. La directora la abrazó con lágrimas. Clara no dijo nada, su silencio era suficiente, porque entendía que la verdadera victoria no estaba en un titular ni en una sentencia, sino en esos pequeños lugares donde la vida seguía adelante, limpia y clara. Esa noche, en la cocina de su casa, Clara encendió la radio. Una periodista comentaba: la caída de Montenegro marcó un antes y un después en la forma de mirar a quienes sostienen la base de la sociedad. Y todo comenzó con una limpiadora que se negó a callar. Clara apagó la radio, sonrió y siguió limpiando la mesa. No necesitaba
necesitaba escuchar más. Sabía que el polvo siempre vuelve, pero también sabía que mientras existan manos dispuestas a mostrarlo, siempre habrá claridad. Y así terminó la historia, con un hombre poderoso reducido al ridículo eterno de sus actos, y con una mujer sencilla demostrando que la dignidad no se compra ni se esconde. Una lección que la ciudad nunca olvidaría, porque a veces, para que el mármol brille, basta con que alguien se anime a limpiar la verdad. Fin de la historia. Gracias por ver y comentar. Me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte, es gratis y ayuda a que el canal crezca. Comparte este video con alguien que conozcas y mira los demás videos del canal. Leo todos los comentarios y estoy inmensamente agradecido por tu apoyo y amabilidad.